una esperanza, se hizo una casa y en el frente puso una baldosa que decía: bienvenidos los que llegan a este hogar. Había pensado varias cosas hace un rato. La primera de ellas era leer de este libro de Susan Sontag que se llama Bajo el signo de Saturno, el ensayo que da nombre al libro, que es un ensayo cuyo tema es la figura de Walter Benjamin, el gran Walter Benjamin. Este libro también contiene un ensayo extraordinario sobre Antonin Artaud, una aproximación a Artaud. Hemos leído, pero hace mucho tiempo acá en el canal, algunas cosas de Susan Sontag. Recuerdo que leímos una carta que ella le escribe a Borges, una vez que Borges ha muerto, ¿no? Es una carta para Borges y para la literatura, ¿no? Y para ella misma. Una carta que escribe Susan Sontag para sí misma, aunque su destinatario sea Borges. Y es entrañable, ella admiraba profundamente a Borges. Y siempre todo texto de Susan Sontag es súper hospitalario. Este librito en algún momento costaba 14 pesos argentinos. Pero por algún motivo descarté la lectura de este libro. En realidad lo descarté porque si yo empezaba a leer este ensayo sobre Walter Benjamin, iba a querer buscar más material. Creo que tengo un solo libro de Walter Benjamin, iba a buscar ese libro, iba a buscar otras referencias, y el proyecto iba a quedar trunco, iba a quedar cercenado de cuajo desde el principio. Entonces opté por no leerlo acá en el canal. Y después tenía la intención de leer de Las armas secretas algún fragmento del primer texto que yo leí de Cortázar, que es nada menos que El perseguidor. Este relato que de alguna manera aborda la figura de Charlie Parker. En el relato se llama Johnny Carter, el personaje, el protagonista, y me gusta mucho un acápite que tiene el relato, que pertenece al Apocalipsis y que dice: sé fiel hasta la muerte. Particularmente yo quería leer un momento en el que Johnny, que es un saxofonista, adicto a las drogas, alcohólico, bastante extraviado en la vida, y que además es un genio del jazz. En un momento él le cuenta a Bruno, que es un crítico de jazz que es amigo de él, lo que a él le sucede cuando viaja en el metro de París, que sería como el subterráneo de Buenos Aires, cuando está viajando en el metro y todo lo que pasa entre una estación y otra. Pero también encontré, huroneando por una biblioteca, el Santos Vega de Rafael Obligado. ¿Quién era Santos Vega? Dice el cantar popular: Santos Vega el payador, aquel de la larga fama, murió cantando su amor, como el pájaro en la rama. Y por algún motivo también traje estas odas elementales de Neruda, que algunas son bastante insoportables, pero en realidad también depende de la intencionalidad con que el lector aborde el texto. Acá tenemos, por ejemplo, una oda al libro. Libro, hermoso libro, mínimo bosque, hoja tras hoja, huele tu papel a elemento. Bueno, y así. Pero me parece que nos vamos a quedar con El perseguidor. Cuando yo tenía 17 o 18 años, tenía un amigo que se llamaba Gabriel, a quien por un motivo que ahora no voy a referir, yo le decía langosta. Estábamos tomando en un bar de Corrientes y Callao, no sé, un café sería, un té, y él se fue a la calle Corrientes, se volvió al rato y trajo varios libros.
Y entre esos libros que trajo una edición de bolsillo de la editorial Alianza, que eran unas ediciones muy, muy breves, muy ínfimas, que contenía un solo relato, y ese relato era El perseguidor de Cortázar. Bueno, este saxofonista en un momento le empieza a contar a Bruno, que es este crítico de jazz, lo que a él le sucede cuando viaja en el metro, pero antes le dice cómo para él el tiempo es algo elástico. Él dice en un momento: Bruno, si un día lo pudieras escribir, no por mí, ¿entiendes? A mí que me importa, pero debe ser hermoso. Yo siento que debe ser hermoso. Te estaba diciendo que cuando empecé a tocar de chico me di cuenta de que el tiempo cambiaba. Esto se lo conté un día a Jimmy y me dijo que todo el mundo siente lo mismo y que cuando uno se abstrae, dijo así, cuando uno se abstrae, pero no, yo no me abstraigo cuando toco, solamente que cambio de lugar. Es como un ascensor. Tú estás en el ascensor hablando con la gente y no sientes nada raro, y entre tanto pasa el primer piso, el 10º, el 21, y la ciudad quedó ahí abajo, y tú estás terminando la frase que habías empezado al entrar, y entre las primeras palabras y las últimas hay 52 pisos. Bueno, esto mismo le sucede a Johnny cuando viaja en el metro. Porque en un momento Johnny le dice que entre una estación del metro y la otra, en París, él tiene una serie de pensamientos complejos, abstractos y largos. Y esos pensamientos, si uno tuviera realmente que dimensionar cuánto tiempo le llevaron, cuánto tiempo, digamos, necesitó él para tener esos pensamientos, para pensar esos pensamientos, uno tendría que pensar que él hubo de ocupar seguramente no menos de media hora. Entonces le dice Johnny Carter a Bruno: entonces, ¿cómo explicas tú que entre una estación y la otra del metro hay solamente 1 minuto y medio? Le dice: ¿cómo se puede pensar media hora en 1 minuto y medio? Y eso realmente es una suerte de planteo metafísico que cuando yo leí el cuento a mis 17 o 18 años me creó una perplejidad que aún ahora siento. Y bueno, eso fue el inicio de mi relación con Julio Cortázar. Yo tengo que agradecer mucho a Gabriel, a ese amigo, a Langosta, porque él me hizo conocer a Cortázar. Yo estreché un vínculo con Cortázar en los siguientes años. Traté de comprar todo el libro que encontraba escrito por él. Vivía en Rayuela, vivía en sus relatos, vivía en La Vuelta al Día en 80 Mundos, vivía en la imagen de John Keats, vivía en Cortázar durante mucho tiempo y yo creo que fue fundamental para mi vida. Fue fundamental para mi vida. Pero acá, abundando en esa idea, le dice Johnny a Bruno: ¿ves mi valija, Bruno? Caben 2 trajes y 2 pares de zapatos. Bueno, ahora imagínate que la vacías y después vas a poner de nuevo los 2 trajes y los 2 pares de zapatos. Entonces te das cuenta de que solamente caben 1 traje y 1 par de zapatos. Pero lo mejor no es eso. Lo mejor es cuando te das cuenta de que puedes meter una tienda entera en la valija, cientos y cientos de trajes, como yo meto la música en el tiempo cuando estoy tocando a veces. La música y lo que pienso cuando viajo en el metro. Ahí se está acercando Johnny al enunciado del que yo hablaba. Cuando viajas en el metro, dice Bruno. Sí, ahí está la cosa, ha dicho socarronamente Johnny. El metro es un gran invento, Bruno. Viajando en el metro te das cuenta de todo lo que podría caber en la valija. Se echa a reír y tose, y Dedé lo mira inquieta. Ella es su pareja, Dedé, pero él hace gestos y se ríe, y tose mezclando todo, sacudiéndose debajo de la frazada como un chimpancé. Le caen las lágrimas y se las bebe, siempre riendo. Pero después sigue: el metro me ha servido para darme cuenta del truco de la valija. Mira, esto de las cosas elásticas es muy raro. Yo lo siento en todas partes. Todo es elástico, chico. Las cosas que parecen duras tienen una elasticidad, piensa concentrándose, una elasticidad retardada, agrega sorprendentemente.
Bueno, y después le dice, yo te estaba hablando del metro, no sé por qué cambiamos de tema. El metro es un gran invento, Bruno. Un día empecé a sentir algo en el metro, después me olvidé, y entonces se repitió 2 o 3 días después, y al final me di cuenta. Es fácil de explicar, ¿sabes? Pero es fácil porque en realidad no es la verdadera explicación. La verdadera explicación sencillamente no se puede explicar. Tendrías que tomar el metro y esperar a que te ocurra, aunque me parece que eso solamente me ocurre a mí. Es un poco así, mira. Bueno, y sigue. Me puse a pensar en mi vieja, después en Lan y los chicos. Y claro, al momento me parecía que estaba caminando por mi barrio y veía las caras de los muchachos, los de aquel tiempo. No era pensar. Me parece que ya te he dicho muchas veces que yo no pienso nunca. Estoy como parado en una esquina viendo pasar lo que pienso, pero no pienso lo que veo, ¿te das cuenta? Eso parece un enunciado de Alicia en el País de las Maravillas, cuando dice, siempre debo pensar lo que digo, siempre debo decir lo que pienso. Alice in the Wonderland. Yo tengo una edición hermosa de Alicia, que es una edición de edición Speuser, una edición bastante vetusta. Un día la podemos leer. Pero la cuestión es que él, de Johnny Carter, está sentado en el metro, le cuenta a Bruno, y empieza a pensar todo eso. Empieza a pensar en Lan, que era la ex mujer de él, en sus hijos, en el barrio. Empieza a ver las caras de los muchachos, los de aquel tiempo, etcétera. No sé si los chicos son sus hijos o son sus amigos, pero no importa. La cuestión es que empieza a pensar una serie de cosas. Pongamos que sea así. La cuestión es que yo había tomado el metro en la estación San Michel y enseguida me puse a pensar en Lan y los chicos y a ver el barrio. Apenas me senté me puse a pensar en ellos. Pero al mismo tiempo me daba cuenta de que estaba en el metro y vi que al cabo de 1 minuto más o menos llegábamos a Odeón y que la gente entraba y salía. Entonces seguía pensando en Lan y vi a mi vieja cuando volvía de hacer las compras y empecé a verlos a todos, a estar con ellos de una manera hermosísima, como hacía mucho que no sentía. Los recuerdos son siempre un asco, pero esta vez me gustaba pensar en los chicos y verlos. Si me pongo a contarte todo lo que vi no lo vas a creer, porque tendría para rato, y eso que ahorraría detalles. Por ejemplo, para decirte una sola cosa, veía a Lan con un vestido verde que se ponía cuando iba al Club 33, donde yo tocaba con Hamp. Veía el vestido con unas cintas, un moño, una especie de adorno al costado y un cuello, no al mismo tiempo, sino que en realidad me estaba paseando alrededor del vestido de Lan, lo miraba despacito, y después miré la cara de Lan y la de los chicos, y después me acordé de Mike, que vivía en la pieza de al lado, y cómo Mike me había contado la historia de unos caballos salvajes en Colorado, y él que trabajaba en un rancho y hablaba sacando pecho como los domadores de caballos. Fíjate que solamente te cuento un pedacito de todo lo que estaba pensando y viendo. ¿Cuánto hará que te estoy contando este pedacito? No sé, dice Bruno. Pongamos unos 2 minutos. Pongamos unos 2 minutos, remeda Johnny. 2 minutos y te he contado un pedacito nada más. Si te contara todo lo que le vi hacer a los chicos y cómo Ham tocaba Save It Pretty Mama y yo escuchaba cada nota, ¿entiendes? Cada nota. Y Ham no es de los que se cansan. Y si te contara que también lo oía a mi vieja, una oración larguísima, donde hablaba de repollos, me parece, pedía perdón por mi viejo y por mí, y decía algo de unos repollos. Bueno, si te contara en detalle todo eso, pasaría más de 2 minutos, Bruno? Si realmente escuchaste y viste todo eso, pasaría un buen cuarto de hora, le he dicho riéndome. Pasaría un buen cuarto de hora, Bruno. Entonces, ¿me vas a decir cómo puede ser que de repente siento que el metro se para y yo me salgo de mi vieja y Lan y todo aquello y veo que estamos en Saint-Germain-des-Prés, que queda justo a 1 minuto y medio de Odeón? Entonces lo que le dice Johnny es que él pensó esa serie de ideas, él tuvo esa serie de pensamientos entre una estación de metro y otra, y entre una estación y otra de metro había solamente 1 minuto y medio, pero él pensó mucho más que 1 minuto y medio. Entonces reflexiona Bruno: nunca me preocupo demasiado por las cosas que dice Johnny.
pero ahora, con su manera de mirarme, he sentido frío. Apenas 1 minuto y medio por tu tiempo, por el tiempo de esa, ha dicho rencorosamente Johnny. Ahí está señalando desde a su compañera, a su pareja. Y también por el del metro y el de mi reloj, malditos sean. Entonces, ¿cómo puede ser que yo haya estado pensando 1/4 de hora? Bruno, ¿cómo se puede pensar 1/4 de hora en 1 minuto y medio? Te juro que ese día no había fumado ni un pedacito, ni una hojita. Agrega como un chico que se excusa. Y después me ha vuelto a suceder. Ahora me empieza a suceder en todas partes. Pero, agrega astutamente, solo en el metro me puedo dar cuenta, porque viajar en el metro es como estar metido en un reloj. Las estaciones son los minutos, ¿comprendes? Es ese tiempo de ustedes, de ahora. Pero yo sé que hay otro, y he estado pensando. Esa breve experiencia metafísica de Johnny Carter hacía las delicias del fin de mi adolescencia. Yo pensaba, ¿cómo se puede pensar media hora en 1 minuto y medio? Recuerdo que, por ejemplo, en un texto de Art, en El juguete rabioso, que es la novela de Art que más me gusta a mí, en un momento, cuando al principio, creo que en el primer capítulo, los chicos entran a robar en la biblioteca y después salen, el protagonista, Sylvia Droudman Astier, señala que en un momento andan caminando por la calle y preguntan la hora, y era muy temprano, y él pensaba que habían pasado muchas horas y había pasado solamente un rato, pero lo que le sucedió a él fue que vivió emociones tan intensas durante ese rato que pareció que el tiempo se había dilatado. Es muy interesante el tema del paso del tiempo para la literatura y para la poesía. Por algún motivo, ya que trajimos el Santos Vega, Rafael Obligado, vamos a leer esta primera estrofa de este largo poema que es un clásico argentino y que por algún motivo, bajo este sol de octubre, este octubre que recién empieza, el destino hizo que yo trajera junto al perseguidor, junto a Neruda y junto a Susan Sontag. Y dice Rafael Obligado: cuando la tarde se inclina, sollozando al occidente, corre una sombra doliente sobre la pampa argentina. Cuando el sol ilumina con luz brillante y serena, del ancho campo la escena, la melancólica sombra huye besando su alfombra con el afán de la pena. El alma del payador. Cuentan los criollos del suelo que en tibia noche de luna, en solitaria laguna, para la sombra su vuelo, que allí se ensancha y un velo va sobre el agua formando, mientras se goza escuchando por singular beneficio el incesante bullicio que hacen las olas rodando. Yo creo que me puse a leer estos versos porque una experiencia que tiene Johnny Carter en el metro en relación al tiempo, el paso del tiempo, siento que esa experiencia que él tiene es una experiencia análoga a la que yo tengo cuando leo poesía, por ejemplo, y sobre todo este tipo de poesía, ¿no?, del verso medido, esta poesía que es como una especie de encantamiento, ¿no?, que muchas veces ejerce en el lector una suerte de hipnosis, y uno pierde la razón del tiempo, pierde la noción del paso del tiempo y se sumerge en un tiempo diferente mientras lee. Dicen que en noche nublada, si su guitarra algún mozo en el crucero del pozo dejó de intento colgada, llega la sombra callada y al envolverla en su manto
Suena el preludio de un canto entre las cuerdas dormidas, cuerdas que vibran heridas como por gotas de llanto. En este caso, el alma del payador agarra la guitarra y empieza a tocarla. Cuentan que en noche de aquellas en que la pampa se abisma, en la extensión de sí misma sin su corona de estrellas, sobre las lomas más bellas donde hay más tregua el risueño, luce una antorcha sin dueño entre una niebla indecisa, para que temple la brisa las blandas alas del sueño. Si entonces cruza a lo lejos, galopando sobre el llano, solitario algún paisano viendo al otro en los reflejos de aquel abismo de espejos, siente indecibles quebrantos y alzando en vez de sus cantos una oración de ternura, al persignarse murmura: el alma del viejo Santos, el alma de Santos Vega. Yo, que en la tierra he nacido, donde ese genio ha cantado, y el pampero he respirado que al payador ha nutrido, beso este suelo querido, que a mis caricias se entrega, mientras de orgullo me anega la convicción de que es mía, la patria de Echeverría, la tierra de Santos Vega.